En la ciudad de Jerusalén, en tiempos antiguos, vivía un joven llamado Daniel. Desde su niñez, Daniel había sido instruido en los caminos del Señor y había desarrollado una profunda fe y confianza en Dios. Sus padres le enseñaron la importancia de la obediencia y el amor hacia el Todopoderoso, y estas enseñanzas arraigaron en su corazón. Un día, el rey Nabucodonosor de Babilonia invadió Jerusalén y tomó cautivos a muchos de sus habitantes, entre ellos, Daniel y sus amigos. Fueron llevados lejos de su hogar y cultura, y se encontraron en una tierra extranjera donde las costumbres y la religión eran diferentes. A pesar de estar en medio de un pueblo idólatra, Daniel decidió permanecer fiel a Dios. Versículo para reflexionar. Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Consejo de reflexión. Enfrentar las pruebas con fe. Daniel tomó una decisión firme de no contaminarse con las costumbres babilónicas. En nuestra vida, podemos enfrentar desafíos similares que pongan a prueba nuestra fe. Recordemos seguir firmes en nuestros principios y confiar en Dios para guiarnos. Durante su estancia en Babilonia, Daniel y sus amigos fueron presentados ante el rey Nabucodonosor, quien ordenó que se les enseñaran las lenguas y la literatura de los caldeos. A pesar de estar rodeado por influencias paganas, Daniel continuó buscando a Dios en oración y meditación diaria. La dedicación y la sabiduría de Daniel no pasaron desapercibidas, y pronto se ganó la confianza del jefe de los eunucos. Un día, el rey ordenó que se les diera a los jóvenes hebreos la comida y el vino del banquete real. Daniel, decidido a no contaminarse, pidió permiso para no consumir dichos alimentos. Con valentía, solicitó que le permitieran a él y a sus amigos alimentarse solo de vegetales y agua durante 10 días. Al finalizar este periodo, se comprobaría si su apariencia y salud eran mejores que las de los demás jóvenes. Versículo para reflexionar. Daniel 1, 12-13. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los jóvenes que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Los 10 días pasaron rápidamente y al finalizar el periodo de prueba, Daniel y sus amigos se presentaron ante el jefe de los eunucos. Para asombro de todos, su apariencia era más saludable y robusta que la de los jóvenes que habían consumido la comida del rey. Esto demostró que la decisión de Daniel de seguir los mandatos de Dios no solo le había traído bendición, sino que también había glorificado a Dios ante los demás. Debido a su buena salud y sabiduría, Daniel y sus amigos fueron permitidos seguir con su dieta y continuaron prosperando en Babilonia. La fama de su sabiduría y entendimiento pronto llegó a oídos del rey Nabucodonosor, quien decidió poner a prueba su conocimiento y habilidades. El rey los interrogó en todos los aspectos de sabiduría y conocimiento, y encontró que no había nadie igual a ellos en todo su reino. Versículo para reflexionar. Daniel 1:17. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Consejo de reflexión. La sabiduría que viene de Dios. Dios puede otorgar sabiduría y entendimiento a aquellos que le buscan sinceramente. Al igual que Daniel, podemos confiar en que Dios nos dará la sabiduría que necesitamos para enfrentar los desafíos de la vida si permanecemos fieles a Él. El rey Nabucodonosor quedó tan impresionado con la sabiduría y entendimiento de Daniel y sus amigos que los nombró en posiciones de autoridad en su reino. Sin embargo, este éxito no estuvo exento de desafíos. Otros funcionarios envidiosos comenzaron a buscar maneras de socavar la influencia de Daniel y de sus amigos, deseando verlos caer. En una ocasión, el rey tuvo un sueño perturbador y convocó a todos los sabios y adivinos de Babilonia para interpretarlo. Ninguno de ellos pudo dar una respuesta satisfactoria, lo que enfureció al rey. Cuando Daniel oyó sobre esto, pidió una audiencia con el rey, con la ayuda de Dios, interpretó el sueño con exactitud. Versículo para reflexionar. Daniel 2:28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Consejo de reflexión. Buscar la ayuda de Dios en tiempos de incertidumbre. Daniel confió en Dios para la interpretación del sueño del rey. En momentos de incertidumbre y desafío,
podemos buscar la guía y revelación de Dios, confiando en que Él tiene el conocimiento y las respuestas que necesitamos. El sueño que el rey había tenido era una revelación divina acerca del futuro de los reinos de la tierra. Daniel explicó con claridad el significado del sueño, y el rey Nabucodonosor quedó maravillado por la precisión de la interpretación. Reconoció la grandeza del Dios de Daniel y le honró grandemente. La fidelidad de Daniel y su disposición a buscar la sabiduría divina lo llevó a ocupar una posición aún más alta en el reino. Sin embargo, este favor también atrajo la atención negativa de algunos funcionarios celosos. Conspiraron en su contra y buscaron una manera de atraparlo en alguna falta, pero no pudieron encontrar nada en su conducta ni en su trabajo que pudiera ser reprochable. Versículo para reflexionar. Daniel 6:4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Consejo de reflexión: la integridad ante la adversidad. La integridad de Daniel en su trabajo y su vida personal era evidente para todos. Cuando enfrentamos críticas o intentos de socavarnos, nuestra integridad y fidelidad a Dios pueden ser nuestra mejor defensa. La rectitud y la fe nos guiarán a través de cualquier desafío. A pesar de su fracaso en encontrar faltas en Daniel, los funcionarios celosos no se dieron por vencidos. Trataron de usar la fe de Daniel en su contra. Convencieron al rey de firmar un decreto que prohibía a cualquier persona orar a cualquier dios o humano que no fuera el rey, durante 30 días. Aquellos que desobedecieran serían lanzados al foso de los leones. Daniel, al enterarse del decreto, no dejó que su fe se debilitara. Continuó orando a Dios 3 veces al día, como era su costumbre, sin miedo a las consecuencias. Los conspiradores, al ver esto, informaron al rey sobre la desobediencia de Daniel, obligando al rey a cumplir su decreto a pesar de su aprecio por Daniel. Versículo para reflexionar. Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Consejo de reflexión: la valentía de la fe. Daniel demostró una valentía extraordinaria al mantener su fe y sus prácticas espirituales a pesar del peligro inminente. Podemos aprender de su ejemplo y mantener nuestra fe y convicciones firmes, incluso cuando enfrentamos oposición o persecución. El rey Nabucodonosor, aunque triste por tener que cumplir su propio decreto, ordenó que Daniel fuera lanzado al foso de los leones. Durante toda la noche, el rey no pudo dormir y estaba inquieto pensando en el destino de Daniel. Al amanecer, se apresuró al foso de los leones y llamó con voz angustiada: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios librarte de los leones? Para asombro del rey, Daniel respondió desde el foso: Vive para siempre, oh rey. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque fui hallado inocente delante de él, y también delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Nabucodonosor, al escuchar las palabras de Daniel, se llenó de alegría y ordenó que lo sacaran del foso. Daniel salió ileso, sin un solo rasguño. Versículo para reflexionar. Daniel 6:22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Consejo de reflexión: protección divina en momentos de peligro. La fidelidad de Daniel y su confianza en Dios le salvaron de los leones. Podemos confiar en que Dios nos protegerá y nos librará de nuestros propios leones, cualquiera que sea la forma que tomen. La fe en Dios nos proporciona una seguridad y paz que nada en este mundo puede igualar. Después de haber sido testigo del milagro que salvó a Daniel, el rey Nabucodonosor emitió un nuevo decreto en todo su reino. Este decreto declaraba que el Dios de Daniel debía ser reverenciado y respetado por todos, ya que había demostrado su poder al salvar a Daniel del foso de los leones. Esta declaración provocó un cambio significativo en la actitud de muchos hacia el Dios de Israel. Daniel continuó prosperando en el reino de Babilonia y su fama de hombre sabio y justo siguió creciendo. A lo largo de su vida, enfrentó muchas otras pruebas y desafíos, pero siempre mantuvo su fe en Dios y nunca comprometió sus principios.
Cada prueba superada fortaleció su confianza en la fidelidad de Dios. Versículo para reflexionar. Daniel 6:26. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece para siempre, y su reino no será destruido, y su dominio durará hasta el fin. Consejo de reflexión. Testimonio de fe, la fe inquebrantable de Daniel y su disposición a confiar en Dios en todas las circunstancias dejaron un impacto duradero en los demás. Nuestro testimonio de fe puede inspirar y cambiar vidas, mostrando a otros el poder y la fidelidad de Dios. Con el tiempo, un nuevo rey, Darío, subió al trono y reconoció también la sabiduría y capacidad de Daniel, otorgándole una alta posición en su gobierno. Sin embargo, esto volvió a despertar los celos de otros funcionarios, quienes una vez más intentaron buscar formas de acusar a Daniel. Trataron de hallar alguna falla en su manejo de los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar nada que pudieran usar en su contra. Finalmente, se dieron cuenta de que la única manera de atrapar a Daniel sería en relación con su devoción a su Dios. Se acercaron al rey Darío con una propuesta engañosa, sugiriendo que emitiera un edicto que prohibiera a cualquier persona orar a cualquier dios o humano que no fuera el rey, durante 30 días. Quien desobedeciera este edicto sería lanzado al foso de los leones. Versículo para reflexionar. Daniel 6:5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Consejo de reflexión. La integridad en la devoción. Los enemigos de Daniel sabían que su devoción a Dios era inquebrantable. En nuestras vidas, debemos mantener nuestra integridad y devoción a Dios, sabiendo que puede ser nuestra mayor fortaleza y testimonio ante los demás. El rey Darío, influenciado por los conspiradores, firmó el edicto sin darse cuenta de las verdaderas intenciones detrás de la propuesta. Daniel, al enterarse del decreto, continuó orando a Dios como siempre lo hacía, sin temor a las consecuencias. Sus enemigos, al verlo, informaron al rey y exigieron que se cumpliera el edicto. El rey Darío, al darse cuenta de su error, se angustió profundamente, pero no pudo revocar su propio decreto. A pesar de su aprecio por Daniel, se vio obligado a ordenar que fuera lanzado al foso de los leones. Antes de que Daniel fuera arrojado al foso, el rey le dijo: tu Dios, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Versículo para reflexionar. Daniel 6:16. Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y hablando el rey, dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Consejo de reflexión. Confianza en la protección divina. Daniel no dejó que el decreto ni la amenaza del foso de los leones debilitara su fe. En momentos de prueba, podemos confiar en que Dios nos protegerá y nos dará la fuerza para superar cualquier dificultad. Daniel fue arrojado al foso de los leones, y una gran piedra fue puesta sobre la boca del foso. El rey Darío, profundamente afectado, pasó la noche en ayuno y no permitió que se le llevara ningún entretenimiento. Al amanecer, el rey se apresuró al foso, con voz angustiada, llamó a Daniel. Para su alivio y asombro, Daniel respondió: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. El rey se alegró muchísimo y ordenó que Daniel fuera sacado del foso. No se halló ningún daño en él porque había confiado en su Dios. Versículo para reflexionar. Daniel 6:21-22. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Consejo de reflexión. La fe que salva. La fe inquebrantable de Daniel en Dios lo salvó de los leones. En nuestras vidas, cuando enfrentamos peligros o desafíos, debemos recordar que nuestra fe en Dios puede protegernos y guiarnos a través de cualquier situación. Tras el milagroso rescate de Daniel del foso de los leones, el rey Darío ordenó que los hombres que habían conspirado contra Daniel fueran arrojados al foso en su lugar. Los conspiradores, junto con sus familias, encontraron un destino fatal, ya que los leones los devoraron antes de que tocaran el suelo. El rey Darío,
reconociendo el poder y la justicia del Dios de Daniel, emitió un nuevo decreto en todo su reino. Este decreto ordenaba que todos temieran y reverenciaran al Dios de Daniel, declarando que Él es el Dios viviente, cuyo reino permanecerá para siempre. El impacto del testimonio de Daniel y su fe inquebrantable en Dios se extendió a todo el reino, y muchos comenzaron a honrar y adorar al Dios de Israel. Versículo para reflexionar. Daniel 6, 26-27. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece para siempre, y su reino no será destruido, y su dominio durará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Consejo de reflexión: el poder del testimonio. La fe de Daniel tuvo un impacto profundo en el reino de Babilonia. Nuestro testimonio y nuestra fidelidad a Dios pueden influir positivamente en los demás y llevar a más personas a conocer y honrar al Dios verdadero. Con el paso del tiempo, Daniel continuó siendo un hombre de influencia y sabiduría en el reino de Babilonia. Incluso con el cambio de reyes y administraciones, Daniel siempre encontró favor y prosperidad debido a su integridad y devoción a Dios. Su historia se convirtió en un ejemplo eterno de cómo la fe y la obediencia a Dios pueden superar cualquier desafío y prueba. El legado de Daniel inspiró a generaciones posteriores a mantenerse firmes en su fe, incluso en tiempos de adversidad. Su vida se convirtió en un testimonio viviente de la fidelidad de Dios y de cómo Él recompensa a aquellos que le buscan sinceramente. La historia de Daniel nos recuerda que, aunque enfrentemos pruebas difíciles, Dios siempre está con nosotros, listo para protegernos y guiarnos. Versículo para reflexionar. Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Consejo de reflexión: la eternidad del testimonio. El impacto de nuestras vidas y de nuestra fe puede perdurar más allá de nuestro tiempo en la tierra. Al igual que Daniel, podemos dejar un legado duradero que inspire a otros a seguir a Dios y a vivir con integridad y propósito. Los años pasaron, y Daniel vivió una vida plena y bendecida. Continuó sirviendo a Dios y a su pueblo con sabiduría y discernimiento. Su fe inquebrantable y su constante comunicación con Dios le permitieron enfrentar cada prueba con valentía y confianza. Daniel se convirtió en un símbolo de esperanza y fortaleza para todos aquellos que enfrentan dificultades y desafíos en su vida. A lo largo de su vida, Daniel tuvo varias visiones y revelaciones que registró en el libro que lleva su nombre. Estas visiones no solo fueron profecías acerca de eventos futuros, sino también mensajes de aliento y esperanza para aquellos que confiaran en Dios. Las enseñanzas de Daniel perduran hasta el día de hoy, guiando a quienes buscan vivir una vida de fe y obediencia a Dios. Versículo para reflexionar. Daniel 12:13. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Consejo de reflexión: la esperanza en las promesas de Dios. Las promesas de Dios son firmes y verdaderas. A lo largo de nuestra vida, podemos confiar en que Dios cumplirá sus promesas y nos guiará hacia un futuro lleno de esperanza y propósito. Daniel vivió una vida larga y plena, dejando un legado de fe y obediencia a Dios. Su historia inspiró a muchos a mantenerse firmes en su fe, incluso en tiempos de prueba y adversidad. A través de todas las dificultades y desafíos que enfrentó, Daniel nunca perdió su fe en Dios ni comprometió sus principios. Su vida es un testimonio eterno de la fidelidad y protección de Dios para aquellos que le buscan sinceramente. El libro de Daniel no solo cuenta su historia, sino que también ofrece visiones proféticas y mensajes de esperanza que resuenan hasta el día de hoy. Las enseñanzas de Daniel nos recuerdan que, sin importar las pruebas que enfrentemos, Dios siempre está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. La fe inquebrantable de Daniel es un faro de esperanza y fortaleza para todos los creyentes. Versículo para reflexionar. Hebreos 11, 33-34. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros.
Consejo de reflexión: la fortaleza de la fe. La fe en Dios nos da la fortaleza para enfrentar cualquier desafío y salir victoriosos. Al igual que Daniel, podemos confiar en que Dios está con nosotros en cada paso del camino, guiándonos y protegiéndonos en todas nuestras pruebas.